Hola, hola, muy buenas noches en este momento a todos y todas. Espero que estén muy bien y bueno, les voy a hacer un pequeño video de cada una de las tres preguntas de lo que sería la ayudantía de finanzas corporativas. Por supuesto, cualquier duda me pueden preguntar. Yo soy Esteban Espinosa, el ayudante de este curso. Aquí está mi mail, fespinosa@uc.cl. Así que estoy a su disposición para cualquier duda y cualquier cosa que necesiten. Vamos entonces. La primera pregunta de la ayudantía dice: 1. Estructura de financiamiento y toma de riesgo. La empresa Usautos intenta recaudar 15 millones a través de una emisión de bonos. Los potenciales compradores de estos bonos saben que Usautos pueden usar los 15 millones recaudados en dos tipos de proyectos. Un primer tipo de proyecto es seguro, en el sentido que Usauto obtendrá 20 millones con 60% de probabilidad y 30 millones con 40% de probabilidad. Un segundo tipo de proyecto es riesgoso, en el sentido que Usautos obtendrá solo 10 millones con 10% de probabilidad, pero 45 millones con 40% de probabilidad. Los proyectos son excluyentes, es decir, Usautos puede hacer el proyecto seguro por 15 millones o el proyecto riesgoso por 15 millones, pero no un poco de cada uno. Una vez que los inversionistas han comprado los bonos, no pueden evitar que Usautos, es decir, sus accionistas o su directorio, haga el proyecto que más le conviene. Como siempre, cualquier inversionista considera un proyecto o activo como conveniente si su VPN es mayor o igual a cero. Asuma que en esta economía no hay descuentos o que la tasa de interés relevante para evaluar sus proyectos es cero. Por lo tanto, en esta economía el valor presente de un proyecto es simplemente su flujo esperado. La pregunta A dice: ¿cuáles son los pagos para los accionistas de Usautos y para los tenedores de bonos en caso del proyecto seguro y del proyecto riesgoso? Entonces, ustedes ya vieron varios ejercicios de este tipo y lo primero que tenemos que hacer es el cuadro. Primero el cuadro del proyecto seguro y el cuadro del proyecto riesgoso. Vamos a empezar entonces con el cuadro del proyecto seguro. Como ven, a la izquierda vamos a tener lo que es la pregunta para siempre tenerla presente. Y a la derecha vamos a tener lo que es la resolución que voy a ir anotando a través de una pequeña tablet que me conseguí justamente para esta ayudantía. Vamos allá. Lo primero entonces es hacer el cuadro del proyecto seguro. Vamos entonces con el proyecto seguro. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos dos estados de la naturaleza. Uno que es el bueno y otro el malo. Y el bueno dice que nos va a dar 30 millones con 40% de probabilidad. Y el malo 20 millones con 60% de probabilidad. Entonces vamos a anotar acá 60% de probabilidad. Esto, 60% de probabilidad. Aquí vamos a anotar entonces el flujo. Aquí los bonos, qué es lo que gana el bono y qué es lo que gana el accionista. Lo siento por la letra. Vamos entonces con las filas. Primero vamos a tener el estado de naturaleza. El estado de naturaleza bueno, que es el con 60% de probabilidad. Y vamos a tener un flujo de 20 millones, ¿sí? Sabemos que el bono entonces va a tener un valor de 15 millones. No hay tasa de descuento, así que es solamente el flujo. Y el accionista el resto, sería 5 millones. ¿Cierto? Con 40% de probabilidad tenemos que vamos a tener un flujo de 30 millones, dicho por el enunciado. Los bonos van a obtener 15 millones y el accionista va a obtener el resto. Vamos entonces con el valor esperado, digamos, el valor presente. Vamos a tener entonces que el valor de esta empresa, el valor del flujo esperado, va a ser
la ponderación de 60% por 20 más 40% por 30. Eso va a dar 24 millones. En bonos va a ser solamente la ponderación entre 15, por lo tanto 60% de 15 más 40% de 15 va a ser simplemente 15. Y luego vamos a ir con los accionistas y el retorno esperado, valor esperado de esto va a ser 9 millones. Vamos entonces con el cuadro del proyecto riesgoso. En el proyecto riesgoso, vamos a nombrarlo PR, tenemos exactamente el mismo cuadro. 60%, tenemos 40%, valor presente o valor esperado. No son exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero para efectos de este ejercicio, la verdad no hay una diferencia. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la tasa de interés relevante a descontar es 0. Vamos a tener entonces los flujos, el retorno de los bonos y el retorno de los accionistas. Y vamos a ir viendo. Tenemos que este proyecto riesgoso con 60% de probabilidad da un flujo de 10 millones. Los bonos, como son solo 10 millones, valía 15. Va a obtener la mayor cantidad del flujo, que sería 10, y los accionistas se quedan con 0. En cuanto al segundo estado de la naturaleza, con 40% de probabilidad, el flujo es 45 millones. Los bonos se quedan con 15 y los accionistas con el resto, que serían 30. El valor presente, valor esperado, entonces en este caso sería la ponderación, que en este caso va a dar 24. En los bonos va a dar 12 y en los accionistas va a dar 12. Entonces, notemos que el proyecto riesgoso, en el estado donde el proyecto genera un flujo de 10 millones, la deuda recibe solo 10, ya que no hay dinero para pagarle los 15, es lo que estábamos hablando aquí, ¿cierto? Eso es importante notar. Con esto tendríamos entonces la respuesta de la pregunta A. Vamos entonces ahora a la pregunta B. Dice, si USAutos logra emitir bonos por 15 millones de pesos, ¿qué tipo de proyecto va a elegir? Bueno, teniendo en cuenta estos dos cuadros de flujo, podemos decir que los accionistas van a escoger el proyecto riesgoso, porque el valor presente, que va a ser 12, es mayor a 9, que en el proyecto seguro, y por ende se van a quedar con el proyecto riesgoso, que es el valor que maximiza el valor del patrimonio. Vamos a la pregunta C y que dice, ¿cree usted que USAutos va a ser capaz de emitir bonos por 15 millones de pesos? ¿Qué razonamiento harán los inversionistas potenciales para decidir comprar o no los bonos de esta empresa? Si se dan cuenta, el valor presente neto, o sea, el valor presente, del el proyecto riesgoso es 12 y es menor a los 15 millones que vale el bono. Y por ende, sabiendo entonces el razonamiento de que los accionistas van a velar por su propio valor presente y por ende van a escoger el proyecto riesgoso, los que van a comprar el bono saben que van a usar el proyecto riesgoso, y al saber eso se anteponen a ello y saben que el valor presente de invertir en estos bonos es 12, mientras que ellos van a pagar 15 y por ende no debieran ser capaces de emitir bonos por 15 millones de pesos. Como les digo, cualquier duda, cualquier consulta me la pueden hacer llegar y yo encantado. Vamos a la pregunta D. Dice, suponga ahora que USAutos emite bonos por 15 millones que son convertibles a acciones si los tenedores de bonos así lo quieren hacer. De efectuarse la conversión, los tenedores de bonos reciben el 50% de las acciones de USAutos, es decir,
Los flujos de Usautos se reparten partes iguales entre los antiguos accionistas y los tenedores de bonos convertidos ahora también en accionistas. ¿Cuáles son los pagos para los accionistas de Usautos y los tenedores de bonos en el caso del proyecto seguro y del proyecto riesgoso bajo este nuevo esquema de financiamiento? Bueno, lo primero entonces es saber que en el proyecto seguro, si el flujo es de 20, como lo tenemos acá, los tenedores de bonos reciben 15, ¿cierto? Y como 15 es mayor que 10, que sería la mitad del flujo, que sería 20, ¿cierto? Entonces no convertirían los bonos. ¿De qué estamos hablando? Vamos a escribirlo mejor. Dice, si el flujo es 20, vamos a decir que el flujo es 20, entonces los tenedores de bonos van a recibir 15, ¿cierto? Ahora, este 15 tenemos que compararlo con lo que obtendrían si convirtieran los bonos. Esta es la opción de no convertir. Convertir. Lo siento la letra. Y esta opción, que sería la opción convertir, sería 0,5, porque se reparte en iguales los antiguos accionistas y los nuevos accionistas, que serían los tenedores de bonos, por 20, que sería el flujo, y esto igual a 10. Y por ende, entonces, como la opción de no convertir da más que la opción de convertir, simplemente no se convierte. ¿Qué pasa cuando el flujo es 30? Los tenedores van a estar indiferentes entre convertir o no, porque tanto tenedores de bonos como accionistas reciben 15. O sea, básicamente estamos diciendo que la opción de no convertir sigue siendo opción no convertir, vamos a verla así, la abreviación, lo siento, va a ser entonces 15. Lo siento, ¿eh? Yo primera vez que ocupo de hecho también lápiz, así que a veces no me manejo perfectamente. Entonces la opción de no convertir sigue siendo 15 y la opción de convertir va a ser en este caso 0,5 por 30 y esto es 15 y por tanto va a estar indiferente entre convertir y no. Todo esto bajo el proyecto seguro. Vamos con la opción del proyecto riesgoso. En el proyecto riesgoso vamos a hacer entonces el cuadro, si quieren, para que también quede más claro. Pero al final la conclusión es la siguiente. En el estado donde el flujo es 45, sí hay conversión, puesto que el valor presente es mayor a 15. Lo vamos a ver entonces en el cuadro. Vamos a hacer el mismo cuadro que hicimos antes. 60%, 40%, el valor presente. Aquí vamos a hacer los flujos. Acá los bonos. Y acá los accionistas. Entonces, en el producto riesgoso, el flujo es 10 con 60% de probabilidad, 45 con 40% de probabilidad. Y esto da 24 de valor presente. En el bono, esto va a ser 10, los accionistas 0. Y aquí, si es que se convirtiera el bono, entonces se tendría mitad y mitad, ¿cierto? Mitad para los del bono y mitad para los accionistas. Y por ende sería 22,5, aquí 22,5. Y el valor presente de esto sería 15 y aquí 9. ¿Por qué aquí no sería la mitad del bono y la mitad de accionista? Porque cuando el flujo sea 10,
los tenedores de bono no tendría sentido convertir a acciones, ¿cierto? Porque se repartiría 5 y 5 y los tenedores de bono tendrían 5 en vez de 10. No tendría sentido. Y por ende entonces podemos ver que en el estado donde el flujo es 45, sí hay conversión, puesto que 22,5 es mayor a 15, que es lo que tendría el bono sin convertibilidad. Perfecto. Vamos entonces a la pregunta E. Dice, ¿cree usted que USAuto va a ser capaz de emitir bonos convertibles por 15 millones de pesos? ¿Y por qué? Bueno, ahora el valor presente de los bonos es 15, ¿cierto? Y por lo que su valor presente neto es 0. Por lo tanto, los bonos podrán ser colocados en el mercado, pero los inversionistas deberían estar indiferentes entre comprarlos o no. Y la pregunta F dice, ¿para qué fracciones de conversión son los bonos convertibles una opción de financiamiento para USAutos y para qué fracciones no lo son? Bueno, sabemos que con la fracción de conversión 50%, los inversionistas están indiferentes entre comprar o no los bonos, ya que el valor presente neto de estos son iguales a 0. Y por tanto, para cualquier fracción de conversión que sea mayor a 50%, los inversionistas querrán comprar los bonos. Mientras que para una fracción menor, no los querrán.